Hoy tenemos la alegría en esta iglesia de contar con un grupo de personas que van de peregrinos a Roma en los próximos días y han querido venir aquí para pedir que la Virgen María les dé gracias, bendiga su viaje antes de comenzarlo. Yo lo que os diría que os pueda ayudar en el viaje es que cuando tuve que ir a Roma a hacer mi doctorado, un par de meses antes estaba yo en mi casa y ahora tampoco estoy seguro, vi una foto de la cúpula de San Pedro del Vaticano. Y me ocurrió una cosa verdaderamente maravillosa. Fue como si en mi interior se formara esta pregunta: ¿qué hay debajo de la cúpula de San Pedro del Vaticano? Y al momento la respuesta: el corazón de la Iglesia. Yo quedé sorprendido. No oí una voz, ni tuve una visión. No. Fue algo que resonó en mi mente, fue mi mente. Pero no fueron mis propios pensamientos. O mejor dicho, fueron mis pensamientos. Pero de verdad que aquello estuvo inspirado por Dios. La pregunta que apareció simple, serena, de golpe, no es que estuviera meditando sobre esas cosas: ¿qué hay debajo de la cúpula de San Pedro del Vaticano? Y la respuesta al segundo, sin pensarlo: el corazón de la Iglesia. Quedé sorprendido, quedé maravillado, me encantó la respuesta, nunca se me podría haber ocurrido. Y a partir de ese día, en los días siguientes, empecé a mirar de otra forma a Roma. Empecé a meditar acerca de Roma a raíz de esto. Y fue como si el Espíritu Santo me fuera enseñando acerca de lo que supone Roma en el plan divino acerca de la Iglesia. De manera que cuando yo llegué a Roma, amaba esa ciudad de un modo como nunca la había amado. Me parecía dotada de una belleza que nunca la había visto en ella. Yo ya había estado en Roma varias veces. Había estado en Roma cuando era un jovencito de 15 años, en la mitad de la educación secundaria. No me impactó especialmente. Estaba más interesado en los amigos, los compañeros, en divertirme, que en el arte y, por supuesto, en la religión. De manera que vi Roma como podía haber visto Burgos, París o cualquier otra ciudad. Años después, bastantes años después, fui a Roma ya para dar conferencias acerca de mi especialidad. Y tampoco me impactó Roma, ni en lo religioso, porque yo estaba muy fundado en lo importante es Cristo, ni en lo artístico. Yo cuando entraba a ver San Pedro del Vaticano no me impactaba estéticamente. Era muy grande, pero no me producía un placer especial, estético. Sin embargo, a raíz de recibir esa gracia, toda mi visión de Roma cambió. Amaba esa ciudad, amaba sus piedras, todo en la ciudad me hablaba de Dios, de la Iglesia, de la otra vida, etc. Fue una relectura de Roma. Es cierto que yo veía el arte, las estatuas, los mosaicos, las fachadas de los edificios, pero era como algo que te habla de otra cosa espiritual. A esto no hubiera podido llegar yo por mí mismo. El Señor me dio esa gracia. Antes, cuando había ido a Roma
varias veces y había visto las oficinas de los dicasterios romanos, la curia romana, donde se llevan todos los asuntos generales de la Iglesia, pues me habían parecido eso, meramente oficinas, además bastante feas, me habían parecido papeles, oficinas, gente trabajando en ella. Lo veía como algo necesario para la Iglesia, pero ya está. De pronto, a raíz de esto, cuando tuve que ir a esas oficinas, cuando tuve que pasar al lado de esos edificios o entrar dentro de ellos, era todo totalmente distinto. Era como si percibiera que todas las líneas de la Iglesia, de toda la Santa Iglesia que se extiende por todo el mundo que ha creado Dios, como si todas esas líneas confluyeran allí. Y lo amaba todo. Me daban ganas de decirles, ¿os dais cuenta, los que trabajéis aquí, la importancia tan grande que tiene vuestro trabajo para toda la Iglesia? Cuando paseaba por la ciudad, todo me hablaba de Dios. Y eso es lo que yo os quiero transmitir a vosotros que sois peregrinos. No hagáis este viaje como la primera vez que yo lo hice. Un adolescente al que solo le interesaban los helados, las bromas con los amigos, divertirse, y que pasé por la ciudad viendo solo piedras y arte. No vayáis a la ciudad como las siguientes veces que yo fui, viendo solo lo material, viendo solo lo que percibimos con los sentidos en este mundo. Leed el libro de Roma. Leed el libro de Roma. Roma como un libro. Así como en un libro hay letras, palabras, en el libro de Roma hay edificios, estatuas de santos, cruces, ángeles, mosaicos que nos muestran cosas sagradas. No son palabras, son millares y millares de signos que nos hablan de Dios. Millares y millares de signos. Cuando Juan Pablo II era todavía un jovencísimo sacerdote, su arzobispo le envió a Roma a estudiar. Y cuando estaba en el seminario, antes de ir a Roma, le dijo el rector del seminario algo muy sabio. Le dijo que fuera a Roma no solo para aprender teología, sino para aprender Roma misma, aprender Roma. Porque allí, en esas iglesias, en esas basílicas, veréis a peregrinos de todo el mundo como vosotros, de África, de la lejanísima Asia, de lugares cálidos en Latinoamérica, de todas partes, tantas formas de pensar, tantas lenguas, y confluyen allí como peregrinos. Y están rezando y van a misa. Veréis a los monseñores, a los obispos. Realmente todos los ríos de la tierra confluyen en esa ciudad. Todos los ríos humanos de renacidos en la sangre de Cristo. Todos los ríos confluyen allí. Nunca se ha usado para Roma la expresión Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa expresión solo aparece una vez en la Biblia y es en el Apocalipsis para referirse a la ciudad de los renacidos, de los resucitados que vendrá sobre la tierra. Por eso, porque así la denomina la palabra de Dios a la sociedad de esos humanos que poblaremos la tierra, la nueva Jerusalén que descenderá de los cielos sobre la tierra y que vivirán ya con el Hijo de Dios por los siglos de los siglos, a esa se la llama Nueva Jerusalén. Ahora bien, aunque nunca se ha llamado así a Roma, verdaderamente Roma es
una nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Jerusalén tenía el templo, Roma tiene la Basílica del Vaticano. Jerusalén tenía el sumo sacerdote y los sacerdotes. Roma tiene el sumo pontífice y todos los rangos de sacerdotes inferiores. Jerusalén tenía su culto magnificente, lo mismo Roma. Los paralelismos son tremendos. Sin embargo, aun amando como amo yo a la Jerusalén bíblica, porque amo la palabra de Dios, Jerusalén es todo un símbolo, era la materialización de los planes de Dios, el culto de Dios, etc. Amando como amo a Jerusalén, debo reconocer que Roma supera en belleza, en grandiosidad, en sacralidad a Jerusalén, tanto como supera el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. No hay ciudad comparable a ella. Siempre que pensamos en Roma, pensamos en San Pedro del Vaticano, pero después están las otras 3 basílicas mayores. Hay 4 basílicas mayores: San Pedro, San Pablo, Santa María Mayor, San Juan de Letrán. Son como los 4 corazones de esa ciudad, las 4 partes en que se divide un corazón de un ser humano. Continuamente van los peregrinos allí, oran, escuchan misa, están adorando a Dios. Y después los centenares y centenares de iglesias. Rezad en cada una de ellas. No simplemente lleguéis y miréis si os gusta. Pensad, aquí se lleva adorando a Dios desde hace tantos siglos. Hay iglesias en las que se lleva adorando desde el comienzo, desde la primera generación de cristianos probablemente. Otras no, otras son solo 1500 años, 1800 años. Pero mientras el cristianismo se iba extendiendo por tantos lugares, allí se adoraba a Jesús desde el mismo comienzo. Por lo tanto, no os quedéis solo en lo estético. Orad en cada lugar. Cuando vayáis por la calle, haced propósito, cada vez que vea una cruz, una estatua de un santo, una imagen de la Virgen María, elevaré mi alma hacia Dios. Que este viaje sea un viaje de oración y de descanso, de oración y de arte, de oración y de pasárselo bien. No es un retiro espiritual. Si uno va a hacer un retiro espiritual, se va a un monasterio, a un lugar de retiros y está en perfecto silencio, a solas o en un pequeño grupo. Una peregrinación no es un retiro. Es una mezcla de pasárselo bien, de alegrarse, hablar con las personas que están, pero oración, espiritualidad, acordarse de Dios. Yo os animo a que en este viaje tengáis vuestros ratitos de oración. Podéis rezar juntos el rosario, incluso con uno que lo lea en voz alta, hasta podríais leer algunas o todas las horas del oficio. En fin, vosotros haced lo que os parezca bien. Pero recordad, tenéis que poner la sal. Lo mismo que en un guiso, un poco de sal le da sabor a todo. En este viaje, al menos, poned la sal de la oración. Y alguno de vosotros incluso estará todo el tiempo en presencia de Dios, atendiendo a los demás, riéndose con los demás, las bromas, tomándose un helado, pero interiormente en oración. Os va a resultar muy fácil si se lo pedís cada día a los santos y a los ángeles, porque vais a estar rodeados de lo sagrado. Por todas partes sacerdotes, monjas, obispos, por todas partes cruces, por todas partes iglesias, liturgias, magníficos cultos que hay en esos templos. Vais a estar sumergidos en lo sagrado. Que este viaje os mejore y encima lo humano,
vengáis más contentos, más descansados. El viaje es un don de Dios. Ninguno de vosotros podríais hacer este viaje si Dios no os lo hubiera concedido. Dios, por los medios que sea, os ha dado el dinero para que lo hagáis, os ha dado la salud para que lo hagáis, la decisión, lo mismo que cuando vamos a comer decimos gracias Señor por estos alimentos que me has dado, aunque yo he trabajado y yo me he ganado el dinero, pero tú me lo has dado. Lo mismo pasa con un viaje, el viaje os lo da Dios, es un regalo. Él os dio el dinero, Él os dio el tiempo, Él lo arregló todo, aunque creyerais que erais solo vosotros. Ahora disfrutadlo, ahora sumergíos en la presencia de Dios en esta peregrinación, que sea algo no solo humano, que también, sino humano y divino. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, vida nuestra. Todos, venga a nosotros tu reino.